La siguiente historia fue de gran bendición para mi vida hace unos 20 años, antes de que el Señor me llamara al ministerio pastoral. Y creo que va a ser de gran bendición para su vida hoy. En una ocasión, un joven de 16 años, mal herido, gravemente herido, ingresó a la sala de urgencias de un hospital, luego de que un carro fantasma lo atropellara. El motociclista que lo auxilió, cuando le solicitaron que realizara el depósito para poder atender al joven, explicó que en el momento no contaba con esa cantidad de dinero en el bolsillo, ni con un cheque para garantizar el depósito, pero que si les parecía bien y si se lo permitían, al día siguiente, a primera hora de la mañana, él realizaría ese depósito. También les explicó que él no conocía al joven, que simplemente lo había encontrado tirado en la calle y quiso auxiliarlo. Ante la gravedad de la situación y conociendo las políticas del hospital, la enfermera de admisión se levantó para buscar al director y comentarle el asunto. Una vez frente al director, él le respondió de una manera áspera y le dijo: usted sabe que no podemos admitir pacientes sin depósitos, que el hospital no se puede dar el lujo de atender a una persona sin ese depósito. Usted sabe muy bien las políticas del hospital, le expresó el director. Se negó rotundamente a dar la orden para que lo atendieran. Eso provocó que el joven muriera en la sala de las urgencias. Algunas horas más tarde, el director del hospital fue solicitado en urgencias para firmar algunos papeles importantes. Estando allí, le dio por preguntar qué había sucedido con el joven que estaba herido. Cuando le dieron el informe, pudo descubrir que se trataba de su propio hijo. Escúcheme bien. Cuando el amor al dinero nos hace perder la compasión y la sensibilidad, podemos perder mucho más que el dinero, reputación o cosas. Podemos perder hasta los seres queridos. La sensibilidad y la compasión son elementos vitales y debemos conservarlos, guardarlos con celo, porque a la larga se podrían beneficiar los más cercanos y amados. Bienvenidos a nuestro devocional dominical. Acompáñeme, gócese y disfrute alabando el nombre del Señor, glorificando su santo nombre a través de la siguiente canción. A ver ese grito de júbilo. Viniste para darme vida. Tu victoria hoy es mi herencia. Los cielos ahora están abiertos. Tu mano cubre hoy mi vida. De gloria en gloria yo viviré. Todo es posible con tu poder. Cielos abiertos sobre mi vida. Tú bendices cada paso que yo doy. Tú me has rodeado de gloria y gracia. Maravillado estoy de ti, Señor. Cielos abiertos sobre mi vida. Tú bendices cada paso que yo doy. Tú me has rodeado de gloria y gracia. Maravillado estoy de ti, Señor. Arriba, arriba, arriba. Cielos abiertos.
maravillado estoy de ti, Señor. Cielos abiertos sobre mi vida, tú bendices cada paso que yo doy. Tú me has rodeado de gloria y gracia, maravillado estoy de ti, Señor. Aplaudiendo, vamos. Ahora quiero que confieses esto conmigo. Tú abres caminos, los desiertos en ríos, renuevas mis fuerzas y cumples promesas. Tú abres caminos, los desiertos en ríos, renuevas mis fuerzas y cumples promesas. Alguien grita de júbilo. Cielos abiertos sobre mi vida, tú bendices cada paso que yo doy. Tú me has rodeado de gloria y gracia, maravillado estoy de ti, Señor. Cielos abiertos sobre mi vida, tú bendices cada paso que yo doy. Tú me has rodeado de gloria y gracia, maravillado estoy de ti, Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de avanzar en nuestro devocional dominical, quiero decirle esto. Nuestro país está sumergido en una crisis y en una situación extremadamente difícil. Lamentablemente tenemos bandos de este lado y de este lado que se encargan de incendiar la situación en este país. Pero quiero recordarles una cosa. Pensar, óigame bien, pensar es una acción natural del ser humano. Discernir y tener criterio es una virtud de pocos, pero nos ayuda a liberarnos del odio y el fanatismo. Ok, nunca se le olvide esto. Discernir y tener criterio es una virtud de pocos, pero eso les va a ayudar a liberarse del odio y del fanatismo. Por favor, en este día, acompáñenme a abrir la escritura en el libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 1 al 5. Acompáñenme en la lectura. Un hijo sabio trae alegría a su padre. Un hijo necio trae dolor a su madre. Las riquezas mal habidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Los perezosos pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. El joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Amén. Abuelo de pájaro, el escritor sagrado me da 5 enseñanzas. La primera: la familia es el primer recinto vivo para la educación. La segunda: la integridad bendice mi vida. La tercera: nos hace una advertencia, una gran advertencia, para que nos cuidemos de la codicia y la ambición. La cuarta: la pereza conduce a la pobreza, a la ruina y a la escasez. Y la quinta: para recibir, para recoger los beneficios del trabajo, además de la diligencia, se necesita aprovechar las oportunidades. Por eso habla de la siega y la cosecha.
Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Por lo siguiente: como familia necesitamos recursos materiales para poder vivir. Óigame bien, como familia necesitamos recursos materiales para poder vivir. Algunos hablan en contra del dinero, pero se necesitan esos recursos para poder vivir. Hay que pagar un arriendo, hay que pagar obligaciones, hay que hacer mercado, hay que pagar los servicios públicos, hay que pagar las deudas, hay que pagar los transportes. Entonces, como familia necesitamos recursos materiales, recursos económicos para vivir. Esa es una realidad y no la podemos negar. Pero ante esa realidad debemos tener en cuenta tres cosas. La primera, debemos entender y aprender qué es lo que realmente vale la pena en la vida. Ante la necesidad del dinero, ante la necesidad de los recursos, ante la realidad de conseguir recursos, debemos entender y aprender qué es lo que vale la pena en la vida. Lo segundo, debemos aprender a ser responsables, administradores y a cuidar, óigame bien, cuidar los pocos o los muchos recursos materiales que tengamos. Ante la situación que estamos viviendo, ante los tiempos que se avecinan, ante los desafíos que se están levantando para la humanidad, para nuestra nación, para esta ciudad, escúcheme bien, por favor. Debemos aprender a ser responsables, a administrar y a cuidar lo poco o los muchos recursos que tengamos. Y por último, además de esto, debemos afirmar, óigame bien, debemos afirmar nuestra confianza y absoluta dependencia del Señor. Además de lo que hemos hablado, anéxele esta: afirme su confianza y su dependencia del Señor Todopoderoso. Porque algunos confían en el Señor, dependen en el Señor y no están acostumbrados ni a cuidar, ni a administrar, ni ser responsable con los recursos que Dios les da. Y algunos son tan administradores y tan cuidadosos que no confían ni dependen del Señor. Entonces debemos aprender, ante la realidad que necesitamos recursos económicos para vivir, aprenda qué es lo que vale la pena en la vida, qué es lo importante en la vida. ¿Solo la plata o hay otras cosas que son de más valor en la vida? Número 2, aprenda a ser responsable, administre y cuide lo poco o lo mucho que usted tiene en recursos. Y a eso anéxelo. Reafirme su confianza, reafirme su dependencia del Señor. Amén. Ahora, en ese sentido, la Biblia nos muestra el trabajo como un medio por el cual Dios nos bendice y suple para todas nuestras necesidades. El trabajo es el medio por el cual Dios nos bendice y suple para nuestras necesidades. A un día después de que se celebró el Día Internacional del Trabajo, y no les voy a hablar de cuándo empezó, cómo empezó, por qué empezó, quiero hablarle de la actitud que debemos tener ante el trabajo y ante los bienes materiales. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante el trabajo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante los bienes materiales? Le voy a enseñar dos cosas hoy. Quiero compartirlas con usted. La primera, debemos tener la motivación correcta para que Dios bendiga la labor de nuestras manos, el trabajo de nuestras manos. Dios bendiga nuestro esfuerzo. Permítame, se lo repito. Debemos tener la motivación correcta, el motivo correcto para que Dios bendiga nuestras labores, nuestro trabajo, el esfuerzo de nuestras manos. Y quiero que no olvide algo. Quiero que lo arraigue en su corazón. El Señor Dios Todopoderoso
no respalda al hombre que tiene ganancias mal habidas. Dios no respalda las ganancias mal habidas. Nunca se le olvide eso. Grábelo en su corazón. No importa que las ganancias aumenten, no importa que las ganancias se multipliquen, no importa que esas ganancias mal habidas comiencen a crecer, a multiplicarse, a multiplicarse y a multiplicarse. Eso no quiere decir que Dios respalda esas ganancias. Escúcheme bien, por favor. Dios no respalda las malas ganancias. Dios no respalda las ganancias mal habidas. Al contrario, esas ganancias terminan enredando la vida de una persona. Por favor, acompáñeme a leer el versículo 2 de Proverbios capítulo 10. Las riquezas mal habidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. Amén. Hay una versión que dice no aprovechan. Hay otra versión de la Biblia que dice no son de provecho. No duran nada, no aprovechan, no son de provecho las ganancias mal habidas. ¿Por qué? Porque Dios no las respalda. Óigame bien, iglesia y amigo que me está escuchando. No son de provecho, no aprovechan, no son duraderas, no traen buen provecho esas ganancias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no las aprueba, porque Dios no las respalda. Así que permítame repetirle esto. Dios no respalda las riquezas mal habidas. Dios no respalda las ganancias mal habidas. Dios no respalda las malas ganancias. ¿Por qué? Porque afecta a las otras personas. Óigame bien, afectan a las otras personas. Mire lo que dice el libro de Proverbios capítulo 21, versículos 6 al 8. La riqueza, fruto de una lengua mentirosa, es una neblina que se fuma y una trampa mortal. La violencia de los perversos arrasará con ellos, porque se niegan a hacer lo que es justo. El culpable camina por un sendero torcido. El inocente anda por un camino correcto. Amén. Fraude en los negocios trae lazos de muerte. Permítame repetírselo, querido amigo y hermano que me escucha. Fraude en los negocios trae lazos de muerte. Ganancias mal habidas enredan la vida de una persona. Trae lazos de muerte. Fraude en los negocios lleva a que esas ganancias sean una ilusión, se le escapen de las manos, se le desvanezcan de las manos. Dios no bendice las riquezas mal habidas. La bendición de Dios no está sobre el hombre que hace malas ganancias. La bendición de Dios no está sobre el hombre que tiene malas ganancias. Dios, el Señor, Dios Todopoderoso, no respalda las malas riquezas. Aunque crezcan, aunque se multipliquen, aunque se amontonen esas riquezas, aunque se hable de riquezas por fraudes en los negocios, la bendición de Dios no está ahí. Y esas riquezas traen lazos de muerte. ¿Me hago entender, iglesia? Por eso tenemos que revisar cuál es la motivación, cuál es el motivo de nuestro trabajo, para que Dios bendiga ese trabajo, para que Dios bendiga esa labor, para que Dios bendiga ese esfuerzo.
Ahora, por favor, acompáñeme a leer la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 9 al 10. Por favor, síganme en la lectura. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Entonces nacen varias preguntas. ¿Qué es lo que causa tentación? ¿Qué es lo que nos enreda la vida? ¿Qué es lo que despierta en nosotros deseos necios y dañinos? ¿Qué es lo que hace que caigamos en ruina y destrucción? ¿Qué es lo que hace que nos desviemos del camino correcto y de la verdad de Dios? ¿Qué es lo que causa y trae heridas dolorosas a la familia y a nuestras vidas? ¿El dinero? No. El dinero no. El amor al dinero es lo que provoca todos esos males. La codicia y la ambición es lo que provoca esos males. Dios no respalda las ganancias mal habidas, porque esas ganancias enredan, lastiman, llevan a la ruina, a la destrucción, a la muerte. Así que, querido amigo y hermano que me escucha, tenemos que cuidar. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación por conseguir el dinero? ¿Cuál es la motivación que hay en nuestro trabajo? ¿Cuál es la motivación que hay en nuestros negocios? Para que Dios bendiga, para que Dios respalde, para que Dios derrame su gracia y su favor sobre nuestras vidas, para que Dios respalde esas ganancias, para que Dios favorezca esas ganancias, para que Dios nos permita disfrutar y que esas ganancias sean de bendición, no solamente para nuestra vida, sino para nuestra familia y para los que están a nuestro alrededor. Así que nunca se le olvide, Dios no respalda al hombre que tiene malas ganancias. Dios no respalda las malas riquezas. Así se amontonen y así se multipliquen, no tienen el respaldo de Dios. Y esa codicia y esa ambición trae destrucción, ruina y muerte. Trae heridas dolorosas a nuestra vida y a nuestra familia. Así que tenga mucho, pero mucho cuidado. Amén. Ahora, quiero decirle lo siguiente. Dios reprende al que se aprovecha del necesitado. Dios reprende al que es injusto y toma ventaja del necesitado y se aprovecha del necesitado y oprime a aquel que oprime al pobre, aquel que roba al pobre. Ojo con eso, porque Dios reprende al que hace injusticia. Dios reprende al que abusa, al que se aprovecha del necesitado. Dios reprende al que se aprovecha del pobre y al que roba al pobre. Miren lo que dice la escritura en el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 22 al 23. No le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo, ni saques provecho de los necesitados en la corte, porque el Señor es su defensor. Él destruirá todo el que los destruya. ¡Aleluya! No se aproveche
ni sea injusto con el necesitado. No se aproveche ni sea injusto con el desamparado. No se aproveche ni sea injusto con el afligido. No se aproveche ni sea injusto con el huérfano. No se aproveche ni sea injusto con la viuda. No se aproveche ni sea injusto con el débil y el desamparado. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios Todopoderoso, es su defensor. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, tengo una lista aquí para acabarles de contar y de hablar lo que Dios nos respalda, lo que Dios no bendice. Escúcheme bien: decir mentiras para adquirir ganancias. Decir mentiras para adquirir ganancias. Falsear papeles y recibos. Aquellos que falsean los recibos, los papeles, los extractos. Alterar la pesa. Rebajar la calidad de las cosas. Pagar mal a los empleados. Abusar de ellos. Hacer recolectas y quedarse con el dinero. Engañar y robar al patrón. Reportar más horas de trabajo de las que trabajo. Trabajar mediocremente. No cumplir con el trabajo. Todo eso no lo respalda el Señor. Óigame bien. No lo respalda el Señor. Pero pastor, pero funciona. No lo respalda el Señor. Pero pastor, me trae grandes ganancias. No lo respalda el Señor. Y no falta el que me diga: pastor, si no se hace así, no se logran ganancias. No lo respalda el Señor. Dios no respalda las malas ganancias. Esas ganancias de decir mentiras, de falsificar papeles, de hacer recolectas y robárselas, de registrar más las horas de lo que trabajo, que robar al patrón, que engañar al patrón, que abusar del empleado, que explotar al empleado, que todas esas cosas no son ganancias buenas y Dios no las respalda. Por eso se nos enreda la vida y por eso se fuman, por eso son una visión. Usted no las disfruta y no las puede ver. ¿Por qué? Porque no lo respalda el Señor. ¿Me hago entender, iglesia? No lo respalda el Señor. Así que, querido amigo y hermano que me escucha, es un gravísimo error no entender el valor del trabajo, el valor que el trabajo tiene en el plan de Dios. Es un grave error que no entendamos el valor que tiene el trabajo en el plan de Dios. Ahora, aunque a usted le parezca imposible, aunque usted no lo comparta, la bendición de Dios está sobre las personas, sobre los justos, sobre los que hacen las cosas para bien. Aunque usted no lo crea, las bendiciones de Dios Todopoderoso están sobre los justos que hacen las cosas bien. Mire lo que dice, por favor, Proverbios capítulo 21, versículo 3. El Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. ¡Wow! Al Señor le agrada cuando hacemos lo que es correcto. Más que ir el domingo a la iglesia y levantar las manos. ¿Me hago entender? No estoy diciendo que no levante las manos, pero el Señor le agrada que hagamos lo que es correcto. Entonces, por un momento me imagino a Dios sentado en su gran trono, lleno de gloria, lleno de honra y honor, y diciendo: eso me agrada, hijo mío. Eso me agrada, hijo mío. Eso me agrada. Eso que hiciste me agradó.
¿Usted se imagina cómo es? ¿Qué bendición hay en que Dios mantenga agradado con nosotros? ¿Qué bendición hay para nuestra vida en que el Señor se agrade de mis acciones? El Señor se agrada. El Señor se agrada que uno de sus hijos haga lo correcto. Más que los sacrificios, más que pelarse las rodillas orando, más que gritar y alzar las manos en canciones y danza, el Señor se agrada que usted y yo hagamos lo correcto. Y repito, no estoy diciendo que no vaya a la iglesia y cante, cante. Pero el Señor se agrada mucho más cuando hacemos lo correcto. Ahora acompáñenme a Proverbios capítulo 28, versículo 20, por favor. La persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. Permítame decirle esto. El hombre o la mujer, la persona que camina con Dios y hace lo que le agrada a Dios, sabe que Dios nunca lo va a desamparar. Óigame bien. La persona que camina con Dios y hace lo que le agrada a Dios, sabe en el fondo de su corazón que Dios nunca lo va a desamparar. Jamás lo va a abandonar, sino que en su vida siempre estará la gracia, el favor, el respaldo y la gloria de Dios sobre su vida en cada situación de la vida. La persona que hace lo que le agrada a Dios debe estar tranquilo entendiendo que la gracia, el favor y el respaldo de Dios lo va a acompañar en cada circunstancia de la vida. Amén. Y quiero abrir aquí un paréntesis bien grande. Óigame bien, amigo y hermano que me escucha. No limite la bendición de Dios solo a la plata. Porque algunos dirán, pero yo hago las cosas correctas y mire, no. No limite la bendición de Dios solo al dinero. No lo limite. No limite la bendición de Dios solo a los muebles e inmuebles. Una cosa es tener muebles e inmuebles y otra cosa es tener la bendición de Dios. Entonces no limite o no piense que la bendición de Dios solo es dinero. Tener paz, tener tranquilidad en la casa, tener unidad familiar, tener compañerismo, tener armonía familiar, tener hijos saludables espiritual, emocional y físicamente, tener la provisión a la mesa, tener la gracia, el amor, la misericordia, el respaldo, la protección de Dios a cada momento, es una bendición. Tener una esposa que lo acompañe, tener una esposa que esté a su lado, tener una esposa leal, tener una esposa que esté firme con usted, eso es una bendición de Dios. Tener un esposo que esté a su lado, tener un esposo que la respete, tener un esposo que la ame, tener un hogar en unidad, tener armonía familiar, eso es bendición de Dios. Eso es gran bendición de Dios. Así que no limite la bendición de Dios solo al mueble y el inmueble, solo a los ceros de la cuenta de ahorros, porque la bendición de Dios siempre está sobre las personas justas. El respaldo, la gracia y el favor de Dios siempre están sobre los que caminan con Él y hacen las cosas que le agradan a Él. Nunca se le olvide.
Tal vez no tenga el dinero ahora, pero si tienes el respaldo de Dios, el favor de Dios y la gracia de Dios respaldando tu vida, te vas a levantar, vas a avanzar, vas a hacer cosas que personas con mucho dinero no lo han logrado hacer. Va a llegar y va a realizar cosas y va a tener cosas en su casa que muchas personas con harto dinero no lo tienen. Como la bendición de Dios sobre los hijos, como la armonía, como la gracia, el respaldo y el favor de Dios sobre su vida en cada situación de la vida. Un hombre que le agrada a Dios como José o como Daniel, que fue al foso de los leones en un momento desafiante, en un momento de angustia, de aflicción. Pero como era un hombre que le agradaba a Dios, el favor de Dios estaba con él. La gracia de Dios estaba con él. La paz de Dios estaba con él. Aún enfrentando a ese león. Un hombre como José, esclavo, peón, trabajador, humillado, encarcelado. Pero como era un hombre que agradaba a Dios, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la escasez de la plata, la gracia, el favor y la bendición de Dios estaba con él. Así que, querido amigo y hermano que me escucha, no limite la bendición de Dios a lo económico. Si usted mira a su alrededor, usted es un hombre y una mujer que tienen la bendición de Dios en su vida. Amén. Y número 2, para terminar, óigame bien, querido amigo y hermano que me escucha. Hay que trabajar honradamente y diligentemente para tener el respaldo de Dios. Permítame, se lo repito. Hay que trabajar honradamente y diligentemente para tener el respaldo de Dios. El cristiano, el hombre y la mujer temeroso de Dios, óigame bien, temeroso de Dios, debe destacarse en el mundo laboral y en el mundo de los negocios por su honestidad y responsabilidad. Permítame, se la repito. El hombre de Dios, la mujer de Dios, el hombre temeroso de Dios debe destacarse en el mundo laboral, en el mundo de los negocios, por su honestidad y por su responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por favor, acompáñeme a leer Proverbios capítulo 21, versículo 5. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Amén. La eficacia y la ética ponen los límites. Permítame repetírselo. La eficacia y la ética ponen sus límites. Y escúcheme esto. No porque Dios nos bendice o porque creamos que la bendición viene de Dios, tenemos que volvernos holgazanes. Tenemos que volvernos perezosos. Tenemos que volvernos irresponsables. No. Si estamos convencidos que Dios nos bendice, debemos ser personas honorables, personas trabajadoras, personas que impulsan, personas laboriosas, personas responsables. ¿Para qué? Para que el favor, el respaldo y la gracia de Dios nos acompañe. ¿Cuántos dicen amén por eso? Para que la gracia, el favor y el respaldo de Dios estén sobre su vida. Dios lo bendice. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere sostenerlo. Dios quiere prosperarlo. Dios quiere proveerlo. Y aunque Dios sea la fuente de la provisión, la fuente de la riqueza, de los recursos, eso no es un llamado a la irresponsabilidad. Eso no es un llamado a la pereza.
Eso es un llamado a la responsabilidad. Un llamado a ser laboriosos, responsables, honestos, diligentes, íntegros, para que el respaldo, la gracia y el favor de Dios sobreabunden en nuestra vida. Denle la gloria al Señor por eso. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque su nombre tiene una reputación. Óigame bien. Su nombre tiene una reputación. Y ese nombre es lo que lo identifica a usted aún después de muerto. Después de muerto van a decir, hermano, el señor Saulo. Y ese nombre Saulo va a tener una reputación aún después de muerto. Su nombre tiene una reputación. Así que no comprometa la reputación de su nombre haciendo negocios pocos honorables. No comprometa la reputación de su nombre siendo ventajoso. No comprometa la reputación de su nombre siendo perezoso. No comprometa la reputación de su nombre siendo un incumplido. No comprometa la reputación de su nombre siendo un opresor. Su nombre tiene una reputación. Y el día que usted fracase, el día que usted lo pierda todo, la reputación de ese nombre le va a abrir puertas. Le van a ayudar. Lo van a apoyar, porque la reputación de su nombre es buena, es muy buena. Así que permítame repetírselo. Su nombre lo identifica, aún después de la muerte. Así que no comprometa la reputación de su nombre haciendo fraudes, diciendo mentiras, engañando, siendo irresponsable, siendo mentiroso, perezoso. No lo comprometa. Por favor, mire lo que dice Proverbios, capítulo 22, versículo 1. Sígame en la lectura. Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro. Al principio le dije que como familia necesitamos recursos materiales para vivir. Y ante esa realidad debemos tener en cuenta muchas cosas. Y una era que debemos entender y aprender lo que realmente vale la pena. Y el escritor sagrado me dice que es mejor que mi nombre tenga buena estima, que es mucho mejor que el oro y la plata. Que es mucho mejor una buena reputación. Porque su nombre tiene una reputación. Y cuando hay una buena reputación y usted cae, usted fracasa, usted lo pierde todo, usted está en las malas, usted está pasando por un tiempo de dificultad terrible, ese nombre le abrirá puertas. Esa reputación le abrirá puertas. Esa reputación permitirá que se le abran puertas de bendición a su vida. Así que, amigo y hermano que me escucha, hoy quiero retarlo a que su nombre como trabajador, como hijo de Dios, como persona, sea sinónimo de honradez, sea sinónimo de puntualidad, sea sinónimo de buena moral, sea sinónimo de buena conducta, sea sinónimo de integridad, sea sinónimo de cumplimiento, sea sinónimo de organizado, sea sinónimo de responsable. Los cristianos temerosos de Dios deben desarrollarse en el mundo laboral y en el mundo de los negocios con honradez y responsabilidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que su nombre tenga buena reputación. Y que usted como cristiano
tenga buena reputación. Que nunca digan, no, Saulo, no, ese tipo no se le puede dar confianza. No, ¿qué le vamos a dar otra oportunidad si es más incumplido, mentiroso? No, a esa persona no se le puede pedir un favor porque falsifica los recibos, se queda con las de vuelta, no se le puede confiar plata. Porque lo mejor es tener una buena reputación. Porque Dios no respalda las malas ganancias. Porque las malas ganancias enredan su vida y traen mucho dolor. Porque la plata conseguida con triquiñuelas y mentiras se fuma. Es una ilusión. Así que, iglesia, que su nombre sea un sinónimo de honrado, respetable, puntual, responsable, de confianza, de buena conducta y de buena moralidad. Que puedan decir a ese hombre y esa mujer, lo podemos dar otra oportunidad, se le puede contratar, porque él tiene una buena, muy buena reputación. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que antes de celebrar la Santa Cena, antes de tomar la Santa Cena, permítame orar por usted. Permítame orar por usted. Necesitamos recursos para vivir. Es una realidad. Pero tengamos cuidado. ¿Cuál es la motivación en nuestro trabajo? ¿Cuál es la motivación en nuestros negocios? ¿Para qué? Para poder tener la bendición de Dios. Hay una cosa más grande que la plata. Y es poder tener la bendición, el respaldo, el favor y la gracia de Dios abundando en nuestras vidas. Que la gente pueda decir de usted, tiene el respaldo de Dios. Ese hombre, esa mujer, tiene el favor de Dios, tiene el respaldo de Dios. Porque es un hombre que hace, o una mujer que hace, las cosas que le agradan a Dios. Padre, te adoramos y te damos gracias por el trabajo, Señor. Gracias porque el trabajo es el medio por el cual nos bendices y provees para todas nuestras necesidades. Señor, necesitamos bienes, materiales, dinero para poder vivir. Confiamos solamente en ti, Señor. Dependemos de tu bendición. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes en el trabajo. Que podamos ser, Señor, personas honorables, respetables, íntegras. Para que tu gracia, tu favor y tu respaldo sobreabunden en nuestra vida. Que aún en aquellos momentos de necesidad, en aquellos momentos de tribulación, angustia y aflicción, tu gracia, tu respaldo, tu favor sobreabunden en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si no hemos actuado correctamente. Pero a partir de hoy, Señor, ayúdanos a que nuestro nombre como hijos tuyos, como cristianos, tengan muy buena reputación. Que tu gracia, tu favor y tu respaldo sobreabunden y abra puertas de bendición para cada uno de tus hijos, Señor. Y suple de una manera maravillosa y abundante para todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestra Santa Cena. Y quiero leer un último texto. Por favor, abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 11, versículo 23. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 11, versículo 23 al 26. Dice así: Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo:
Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Haga esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Amén. La cena del Señor es tanto un deber como una responsabilidad. Es un deber, porque es nuestro deber adorarlo a Él, darle gloria, honra y adoración. Por eso el escritor sagrado dice que el Señor Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí, recordándolo a Él, dándole adoración a Él, dándole gloria a Él, por su amor, por su gracia, por su misericordia, por su bondad amorosa, porque nunca nos abandona, y porque por su amor nuestros pecados han sido perdonados. Y un acto de responsabilidad, porque cuando la estamos tomando nos recuerda la responsabilidad que tenemos como cristianos ante el mundo. Pues el pasaje que acabamos de leer dice que cuando tomamos la cena del Señor, cuando comemos del pan y tomamos el vino, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea, es una responsabilidad con las personas que están a nuestro alrededor. Así que, iglesia, hoy le damos gloria, honra y adoración a nuestro Señor Jesucristo. Le damos toda la gloria a Él, porque solo por Él podemos disfrutar de ese amor, de esa bondad, de esa misericordia, de vidas restauradas y transformadas. Pero también quiero hacerles un llamado a la responsabilidad, porque usted y yo tenemos la responsabilidad de tener un testimonio personal para anunciar el sacrificio, el amor de Cristo al mundo, a las personas que están a nuestro alrededor, hasta que Él venga. Así que por favor, tome su cena, su jugo, su pan, y por un momento adoremos al Señor. Y por un momento recordemos la responsabilidad que tenemos para que este mundo que está en caos, confundido y en desorden, puedan conocer la verdad de Cristo Jesús. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad, dar a conocer el amor de Cristo. Señor Jesús, te adoramos, te damos toda la gloria, la honra y la adoración. Eres digno de recibir la gloria, eres digno que nos postremos ante tu trono y te demos gloria, honra y adoración. Que te demos gracias por el amor, la misericordia, la bondad y la gracia que has derramado sobre nuestras vidas. Gracias por ese gran amor que has entregado ahí en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque hoy, una vez más, al tomar esta cena, nos recuerdas la responsabilidad que tenemos de anunciar con nuestra vida la obra maravillosa, tu obra maravillosa en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor y mi Rey. Iglesia, como ministro de Cristo le digo, comamos y bebamos de la cena del Señor. Aleluya. Nunca se le olvide, un buen nombre, la reputación de un buen nombre se construye con nuestras acciones. Amén. Que el Señor los bendiga y que durante esta semana, iglesia y amigo que me escucha, mi Señor Jesucristo sea su refugio y sus brazos eternos le protejan y sostengan. El Señor les bendiga, iglesia.